Muchas veces cuando uno piensa en refugiados, uno tiene estas imágenes en la cabeza, gente en situaciones de vivienda muy deficitarias, en campos de refugiados. Sin embargo, y quizás que es por esto, y muchas veces con las mejores de las intenciones, uno empieza desde la perspectiva del déficit, todo lo que no tienen, sin valorar o darnos cuenta de todo lo que sí tienen, lo que traen y lo que pueden aportar a su propio aprendizaje y al aprendizaje como cohesión social, a la resiliencia, como indicaba ayer Tony Kapsek, a nivel individual, institucional y colectivo. La idea de este relevamiento es ver qué era lo que está pasando con este proyecto en piloto, en un principio, en Argentina, para lo cual pensé en tomar la investigación que se estaba llevando a cabo. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué esta investigación si hay marcadas diferencias? Una diferencia puede ser, la investigación se refería a la enseñanza del inglés en países donde el inglés no es la lengua anfitriona, por decirlo de alguna manera. En este caso se da en español, si bien el español no es la lengua oficial de Argentina, sí es una lengua de la mayoría y la lengua de escolarización. Pero yo lo puedo tomar desde la perspectiva de lenguas. Todos tenemos una o más lenguas y desde esa perspectiva puedo encontrar similitudes o puntos en común y no marcar diferencias. La otra diferencia que uno puede ver con respecto a esta investigación original y este proyecto es la enseñanza personalizada directamente con los asistentes en el caso de la investigación y la enseñanza remota en el caso del proyecto de Argentina. Y si bien es cierto que es a través de la enseñanza remota, sigue siendo una situación de enseñanza y aprendizaje tradicional, si quieren entre comillas, en algunos aspectos. Hay un docente que organiza, que crea situaciones de aprendizaje, que toma lo que pasa a los emergentes de la clase para poder construir sobre ellos y que los participantes sientan que están aprendiendo. Entonces, desde ese punto de vista, si bien el medio es diferente, son situaciones de enseñanza y aprendizaje como se pueden dar en escenarios de presencialidad. Es por eso que tomé este proyecto como eje para empezar, no a comparar, pero sí a buscar puntos en común. Y primero voy a referirme a los 5 temas que mencionaron ayer tanto Tony como Mike en sus presentaciones y ver cómo, no las diferencias, pero cómo aplican en el contexto de Argentina. El primero era la alfabetización en la lengua materna, la lengua que traen estos participantes. En el caso de Argentina, en la gran mayoría es una situación de educación no formal fuera de un sistema educativo, lo cual hace que las cosas sean diferentes, en lo que no hay una lengua de alfabetización como en el caso de una primaria o de una escuela secundaria. Si bien este es el caso que no se aborda la alfabetización, sí hay muestras donde se puede valorar el repertorio lingüístico y cultural que sí traen los participantes. En un caso, en una clase, creo que era de Johan, donde los mismos participantes entre ellos se ayudan. Si bien la gran mayoría pueden hablar en inglés, y Johan puede hablar en inglés con ellos, además de en español, cómo entre ellos se ayudan, hablando en árabe en sus variedades, para poder construir y ayudar al aprendizaje. ¿Y en qué sentido esto fomenta o puede construir hacia la alfabetización o el respeto por las lenguas maternas? Al no decir, bueno, bárbaro, ahora vamos a tratar de decirlo en español. No, era comprender que los individuos necesitamos las lenguas para comunicarnos, para construir sentidos. Entonces se crea un ambiente plurilingüe donde ninguna lengua es superior y se muestra en hechos que ninguna lengua es superior, por más que el interés sea que estos participantes sí aprendan el español, no como lengua de supervivencia, ya me da una imagen muy negativa, sino para que puedan realmente integrarse, incluirse en la sociedad, no simplemente como algo instrumental, quiero el español para poder acceder, sino realmente para poder integrarse, incluirse dentro de la sociedad. Con respecto a esto, en uno de los casos que se mencionan en el estudio del Consejo Noruego de Refugiados en Zaatari, recomiendan para los programas de lengua, donde no están a cargo de especialistas en lingüística aplicada,
que los docentes puedan desarrollar un ambiente propicio para el aprendizaje. Y esto es algo por la formación y la trayectoria que tienen los docentes implicados en este programa. Tienen que tener no solamente la formación, sino vasta experiencia en lingüística aplicada. Eso hace que para nosotros sea algo diario, algo cotidiano, el crear un ambiente propicio de aprendizaje donde el español, el árabe, el inglés o cualquier otra lengua es bienvenida para que todos los participantes puedan construir sentidos. Con respecto al segundo punto, que era el acceso a la educación y al empleo, en general, en el informe lo que se marcaba era la dificultad que tienen los participantes en estos programas para acceder a información. Y sabemos todos que la información, a fuerza de ser una verdad de perogrullo, pero la información es poder. Entonces, y muchas veces voces de los refugiados también dicen que la seguridad que les brinda el poder estar aprendiendo una lengua como el inglés o el francés, que la toman como una lengua de comunicación internacional. ¿Cuál es el papel en este caso del español? Si bien estos eran obviamente participantes del Líbano, ¿cuál es el papel del español en este sentido? Y creo que es parte de este proyecto también trabajar a diferentes niveles. Por un lado, un uso instrumental, esto de tener acceso a información, a montones de oportunidades, pero por otro lado también esta integración, la enseñanza del español desde una propuesta de práctica, de una práctica social o una práctica cultural, como decía ayer Tony, que no sea simplemente para poder acceder a información, sino que sea para realmente poder incluirse. Parte de lo que sí se puede hacer para ayudar a estos participantes en los proyectos es proveer diferentes documentos que hay en la vida diaria, de completado de formularios, de toda una serie de cosas, como para que además sientan que no estamos apelando solamente a una parte psicosocial, sino también que sientan que están pudiendo integrarse a la comunidad más grande. El tercer punto, que tenía que ver con el aprendizaje colectivo y la cohesión social, es cierto que se dan dos situaciones diferentes. En la Universidad de La Punta hay un espacio de aula, si bien, bueno, en la situación de los otros encuentros hay un día y un horario, o sea que está el formato de clase, pero cada uno está en su ambiente. ¿Cómo se puede manejar favorecer esta cohesión social? Precisamente dándoles o desarrollar también la resiliencia como para superar situaciones de adversidad. Es precisamente incluyendo en la propuesta, en el desarrollo de las clases, oportunidades para que los participantes no solamente puedan hacer oír su voz. Cuando uno muchas veces dice le doy la voz, es de una perspectiva de asimetría, es alguien que decide darle la voz. Y lo que se está planteando es quizás empezando a darles la voz, algo diferente para ellos, es que puedan llegar a tomar la palabra, atendiendo además a las diferencias culturales. Para profesores que estamos en el área de la didáctica de las lenguas, trabajar en pares es una cosa muy común. Y sin embargo, para muchos de los participantes sienten que va en contra de lo que ellos hacen. O quizás hablar de ciertos temas que para nosotros puede ser un disparador, además, como para trabajar situaciones de desplazamiento, situaciones traumáticas por las que decididamente han atravesado y están atravesando, quizás para nosotros es algo cotidiano poder hablar de estos problemas y para los participantes es algo que prefieren mantenerlo. Esto es otra forma, además, de mostrar cómo se los respeta, cómo uno atiende a sus necesidades, además de tener el objetivo de que se puedan integrar en la sociedad común. Y esto enfatizo la idea del programa de trabajar la lengua, cualquier sea, como una práctica social y no como un sistema lingüístico. Considerar esto de alguna forma, ya lo abordé, el efecto de situaciones traumáticas en el aprendizaje.
En el informe muchas veces lo que aparecía es que hay, por un lado, actividades lingüísticas para el desarrollo del inglés, en este caso, y por otro lado, actividades más psicoafectivas o psicosociales. Lo que se propone es que estos dos ejes puedan coincidir en una misma actividad a través de actividades creativas, de situaciones de juego, roleplay, que, insisto, para quienes estamos formados en la didáctica de las lenguas, es algo natural incluir estos elementos, entre comillas, más de ciencias de la humanidad en las actividades. También el considerar que no estamos simplemente enseñando una lengua, no se les está enseñando una lengua, sino que se están trabajando y construyendo los recursos lingüísticos, discursivos y otros recursos además necesarios para poder no solamente insertarse, sino mantenerse y convivir en la sociedad. Y el último tema era el fortalecimiento de las capacidades de los docentes en los sistemas educativos. Estamos hablando acá, en la mayoría son o docentes de aula, lo que llamaríamos acá profesores de secundaria o docentes maestros de grado, o voluntarios que están trabajando en los campos o en diferentes situaciones. Acá nuestra realidad es diferente, se buscó para el programa, cuando se buscaron a los perfiles, había dos características fundamentales en los perfiles: formación y experiencia en lingüística aplicada y al mismo tiempo, por las características del proyecto, que tuvieran amplia experiencia también en el dictado de clases remotas. ¿Por qué refuerzo el tema de la formación, pero también la experiencia en lingüística aplicada? Como decía Pablo más temprano, sabemos que hay muchos déficits en la formación docente y que muchas veces, por trabajar aspectos más lingüísticos, nos olvidamos de los aspectos de la vida diaria que conocemos los docentes, que es poder afrontar conflictos, situaciones traumáticas para los estudiantes que están en nuestras aulas. Es por eso que, de alguna forma, por la resiliencia que los docentes desarrollamos a través de los años, los que sí quedamos en el sistema, sabemos que es fundamental, no podemos venir a enseñar una cosa y dejar de lado todas estas problemáticas, porque decididamente influyen en el aprendizaje. Entonces, por eso es que hago esta diferencia entre profesores en general y profesores de lengua, que tienen esta sensibilidad de saber que una lengua la puede tomar uno como un objeto de estudio, pero básicamente cualquier lengua es lo que nos identifica como personas, parte de nuestra identidad, no un recurso o una herramienta que uso cuando necesito y la descarto cuando no la necesito más. Y por otro lado, propiciar permanentemente un diálogo entre culturas, sabiendo que si bien hay como una cultura base de los países provenientes y una cultura base, entre comillas, argentina, también sabemos que la cultura no es un concepto monolítico, sino que es un constructo de montones de aspectos. Entonces, favorecer esto, o sea, no favorecer los estereotipos que los que vienen de Siria son así, o como está tan instalado en el sistema que decían, lo nombraba Corina esta mañana, los alumnos bolivianos no hablan. Es una cuestión cultural, no es que no hablan, es una cuestión cultural del silencio como forma de respeto. Entonces, propiciar este diálogo permanente, no solamente entre las lenguas, sino entre culturas, es uno de los ejes básicos del proyecto.